Bueno, estamos viendo una serie, ¿verdad? Empezamos hace más o menos como más de 22 días con una serie, ¿verdad? Que empezó nuestro pastor Felipe. Y hemos venido a una serie con Mateo capítulo 5, ¿verdad? Vamos a estar, ¿verdad? Por varias semanas viendo sobre estos temas, ¿verdad? En busca de la felicidad. Nuestro pastor nos daba un panorama ahí, ¿verdad? De una película de Will Smith, Buscando la Felicidad. ¿Cuántos han visto esa película? Amén, ¿verdad? Entonces, más o menos vamos en esa línea, ¿verdad? Sobre eso, en busca de la felicidad. Pero hay unas cosas, unos requisitos importantes en nuestra vida que necesitamos entender y comprender para que ese camino que vamos juntos caminando podamos llegar también. Y vamos a ver, el tema que vamos a compartir en esta mañana se llama Bienaventurados los mansos. ¿Cuántos mansos hay aquí? Amén, gloria a Dios, porque se quedaron callados. El Señor va a hablar, entonces eso es bueno. Bienaventurados los mansos, porque dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eso es lo que dice la palabra bienaventurados. Cuando hablamos de bienaventurados, la palabra bienaventurado significa dichoso, feliz. Entonces, ¿cuántos felices y dichosos hay aquí? Amén, gloria a Dios. Qué bueno, qué buena convicción, hermanos, eso es bueno. Pero hoy vamos a ver sobre esto, sobre bienaventurados los mansos. Y quiero hablar un poquito para que podamos entender y poder entrar a este tema, ¿verdad? Un poquito del contexto histórico que se estaba viviendo en aquel tiempo. En aquel tiempo, bueno, desde que leemos desde Génesis, ¿verdad? Sabemos que el pueblo de Israel ha pasado en esclavitud siempre, ¿verdad? Y en el tiempo de Jesús, aún el pueblo de Israel estaba en esclavitud bajo el poder romano. Ahí lo podemos ver, usted lo puede leer. Y ellos estaban esclavizados, pero ellos eran muy orgullosos, muy soberbios, y ellos pensaban que ellos no estaban en esclavitud, que ellos no estaban esclavos. Todavía el Señor Jesús le dice, nosotros somos padres de Abraham. O sea, ellos no entendían y no comprendían que ellos estaban en esclavitud. Pero en ese tiempo habían 4 grupos muy grandes. Eran los celotes, los fariseos, los saduceos y los esenios. Eran 4 grupos muy fuertes que vivían en el tiempo de Jesús. Cada uno de ellos tenía una expectativa de que iban a ser liberados, de que iba a venir el Mesías y que iban a ser libertados. Pero en ese tiempo, ¿verdad? Empieza Juan el Bautista a predicar y dice, el reino de Dios se ha acercado. Entonces ellos, su fe empieza a crecer y a decir, vamos a ser libertados, en cualquier momento va a venir la libertad hacia nosotros. Viene Jesús y predica Jesús. Y dice, el reino de Dios se ha acercado, y empieza Jesús a hacer señales, empieza Jesús a caminar de una aldea a la otra, a hacer milagros. Y ellos empiezan a creer, este es el libertador, este es el que va a traer libertad a nosotros. Muchos de ellos creían que la libertad iba a ser por la política. Muchos pensaban que iba a ser militarmente, con un ejército, iban a ser liberados del dominio romano. Muchos pensaban que iban a volver a las cosas del antepasado, a sus padres del antepasado, con tradiciones, con costumbres. Pero se dan una sorpresa, hermanos, cuando en su convicción empiezan a creer que es Jesús, que realmente ya el tiempo se ha acercado, que va a haber libertad en ellos. Empiezan a seguir a Jesús y empiezan a creer en Jesús. Pero cuando Jesús se para en el monte fue cuando el globo se desinfló para ellos, hermanos. ¿Cuántos han inflado un globo, verdad? Lo tenemos aquí y usted lo suelta y se desinfla. Cuando Jesús se para en el monte y lo están siguiendo sus discípulos y están siguiendo multitudes, y es el para en el monte, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, los que reconocen que están mal, y bienaventurados los mansos. Lo que les quería decir Jesús es que mi reino no se establece en la fuerza humana. Mi reino no va a ser con ejército. Mi reino no va a ser con política. Mi reino empieza en el corazón. Ahí es donde va a empezar mi reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen que necesitan de mí. Bienaventurados los que reconocen su pecado, los que lloran. Pero bienaventurados los mansos. Ahora sí. Muchas veces tenemos un concepto erróneo de la palabra ser manso y pensamos que ser manso es ser lo que usted está pensando, ¿verdad? ¿Verdad? Y tenemos un concepto erróneo y muchas veces pensamos que ser manso, pensamos que es una persona débil, que es una persona que no tiene carácter, que no tiene opinión, o sea, que no puede hablar, o sea, no tiene por qué opinar. Pensamos que es una alfombra que todo el mundo lo tiene que pisotear y pasar por encima. Muchas veces nosotros mismos los cristianos tenemos un concepto erróneo de lo que es ser manso. Pero ¿qué realmente es ser manso? ¿Qué es mansedumbre realmente? Mansedumbre viene de la palabra griega praus.
Es una persona pacífica. ¿Cuántos pacíficos hay aquí? Amén, gloria a Dios. Gentil. ¿Cuántos gentiles hay aquí? Amén, gloria a Dios. Suave de corazón. Es paciente. Callado. Dispuesto. Es alguien simplemente sumiso. O sea, como la iglesia del Ministerio Red de Vida. Amén. Eso es lo que es ser, amados. Eso es lo que es ser manso. Alguien que es callado. Alguien que no grita. Pero vamos a ver las características de la persona cuando la persona no está en mansedumbre. Y si usted, digamos, le cae como decimos, ¿verdad? Ya usted dice, ay, ¿verdad? Pero calladito, porque no se den cuenta. Pero que es una persona que no camina en mansedumbre. Es una persona que está criticando a los demás. Anda señalando, criticando siempre a los demás. Juzga sin misericordia y sin amor. Aquí no hay de eso, gracias a Dios. Siempre está con sed de venganza al que lo ofendió. ¿Cuántos nos han ofendido en algún momento? ¿Verdad que sí? Es una persona amargada. Aquí no hay amargados ni amargadas. Gritona. Siempre tiene la razón. Y es una persona orgullosa, soberbia y rebelde. Eso es una persona que no camina en mansedumbre. Pero en esta mañana vamos a ver dos principios importantes. En esta mañana que usted va a abrazar en su corazón y usted se los va a llevar abrazados en corazón y su vida, y usted va a empezar a cambiar en mansedumbre. Y el número uno es: la mansedumbre es fruto del Espíritu. Y como dice mi pastor Carlos, a mí me gusta el dicho de mi pastor Carlos, ¿verdad? Que es donde la chancha torció el rabo. Porque la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. ¿Qué me enseña Gálatas 5, 22 y 23? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces podemos ver que es fruto, pero aquí es donde muchas veces pensamos, hermanos, diferente. Y si usted ha tenido ese pensamiento, su pensamiento va a cambiar en esta mañana. Y es que quizás usted dice: hermano, yo tengo amor, yo tengo fe, oye, hermanos, tengo paciencia, pero la mansedumbre no es para mí. Ese fruto no es para mí. Pero si empezamos a leer Gálatas 5, 22 y 23, no me está hablando de frutos. Me está hablando de un solo fruto. Es un fruto, todo esto complementa ese fruto. Así, hermanos, que si usted tiene amor, fe, paciencia, benignidad, bondad, usted también tiene que tener mansedumbre. Tenemos que caminar en mansedumbre, vestirnos realmente de mansedumbre. Y la persona llena del Espíritu Santo que camina en mansedumbre deja atrás los arrebatos y emocionalismos, porque el control de sus emociones está bajo el control del Espíritu Santo. Cuando yo camino realmente en mansedumbre es porque el Espíritu Santo controla mi vida. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, Él va a controlar mi vida, va a controlar mis emociones, mis arrebatos. ¿Cuántos hemos tenido arrebatos en algún momento? Hermanos, no tenga miedo de decirlo, tenga toda la libertad de decir amén, porque, hermanos, esta palabra golpeó mi corazón. Yo fui el primero que recibí esta palabra. Un escritor dijo de esta manera: este es el fruto del Espíritu que se encuentra en la tierra de la pobreza espiritual y lloro. Ahí es donde inicia, hermanos. Una flor noble que crece en las cenizas del amor personal que está sobre la tumba de la soberbia. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? ¿Cuántos tienen así el piecito en la tumba de la soberbia, hermanos? ¿Cuántos han nacido esta flor, verdad? Que es una flor noble. Es una flor que crece, hermanos. Por eso el Señor Jesús iba en esta línea. Y primeramente les decía a ellos: es que necesitamos ser pobres en espíritu. Necesitamos reconocer que estamos mal, reconocer nuestro pecado, para que la mansedumbre pueda ir creciendo en un corazón lleno de amor y de bondad. Jesús mismo lo enseña en Mateo 11:29. Él nos dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Qué gran ejemplo del Señor Jesús. Dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y podemos ver lo que pasó Jesús. ¿Se recuerdan cuando Jesús iba a ser arrestado? Que llega Judas con todo el ejército para aprender a Jesús. Y en ese momento sale Pedro Sandí, ¿verdad? Saca el cuchillo y le corta la oreja, ¿verdad? A uno de los soldados del sumo sacerdote. Y el Señor le dice: un momento, Pedro, un momento.
Ese no es mi reino. Si yo quisiera orar en estos momentos al Padre, el Padre descendería ángeles en este lugar. Pero Él no lo hizo así. Él fue obediente al Señor. Él fue el sumiso al Señor. Murió en la cruz del Calvario. Fue azotado, fue escupido. ¿Qué no le hicieron al Señor Jesús? Y aún en la cruz Jesús dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchas veces nos sacan la lengua en la iglesia. Ya no queremos venir a la iglesia. Ya me cae mal esa persona. Ya quiero hacerle un arrebato. Es que mira, mi pastor no me saludó. Ya no quiero venir. Qué mal me cae. Le saco la lengua. Hermanos, muchas veces tomamos esa actitud. Mismo Pablo lo enseña. Dice Efesios 4, versículo 1 y 2, dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. El mismo Pablo lo enseña. Yo preso en el Señor. ¿Cuántos presos hay aquí en el Señor? Amén, muy poquitos. Pero dice Pablo: yo preso en el Señor, os ruego que andéis como fuiste llamados de tu vocación, que andéis en humildad, mansedumbre. Mismo Pablo lo dice, hermanos. Es que yo anhelo y deseo que ustedes caminen en mansedumbre, que tengan paciencia los unos a los otros, que nos soportemos en el amor. Pero hermanos, cuesta, yo sé que cuesta. A veces perdemos la paciencia. A veces no soportamos cuando alguien nos daña, cuando alguien nos hace algo, alguien de la familia. O si mi hijo o mi hija me dice algo, yo no la soporto y empiezo a tener una reacción en contra de ella. Pero eso es lo que quiere Dios en esta mañana, que podamos caminar en mansedumbre como Él nos enseña. Y quiero que vayamos a un gran ejemplo de la Biblia. Hay muchos ejemplos de la Biblia de hombres y mujeres que caminaron en mansedumbre. Y unos que Dios marcó mi corazón fue Abraham. Quizás hemos leído muchas veces y hemos escuchado muchas prédicas o muchos documentos sobre Abraham. Pero Abraham, hermanos, fue una persona que se revistió con el Espíritu, que caminó en el Espíritu y que era manso. En el capítulo 13, ahí nos narra la historia, pero en el capítulo 12, el Señor llama a Abraham y le dice: Abraham, necesito que salgas de la tierra, de tu padre y de la parentela y de toda tu familia, porque yo te daré una tierra y te voy a bendecir. Dice: te bendeciré y haré una nación grande. Entonces Abraham toma la promesa de Dios, toma la palabra de Dios y dice: yo voy a ir donde Dios me está diciendo, porque yo creo que Dios va a cumplir su palabra. Y él empieza a caminar y sale con su esposa y sale con su sobrino Lot en ese momento. Y él empieza a caminar en la promesa de Dios, empieza a enfrentar situaciones difíciles, empieza a haber una hambre en ese tiempo. Entonces Abraham tiene que irse para Egipto. Pero en Egipto Dios lo empieza a prosperar. Y quiero que reciba esto: donde Dios te lleve vas a prosperar siempre. No lo creemos, yo creo que no lo creyeron. Donde Dios te lleve, siempre Dios te va a prosperar. Y eso es lo que hace Dios. Empieza Abraham a prosperarse en Egipto. Ahí empieza a prosperar. Y empieza a prosperar también Lot. Y lo dije el domingo pasado porque Dios me lo dio. Y quiero que sepa esto: cuando tú prosperas donde Dios te lleve, cuando tú prosperas donde Dios te lleve, los que estén alrededor tuyo van a ser bendecidos también. Cuando tú empiezas a bendecirte, cuando Dios, te empieza a bendecir, tu familia, tus hijos, tus esposas van a ser bendecidos, tu familia va a ser bendecida. Y ya Lot y Abraham empiezan a hacerse ricos. ¿En qué? Se empiezan a hacer ricos en ganado, plata y oro. Eran supermillonarios ya, o sea, tenían una posición económica muy fuerte. Pero había un problema en esa situación ya. ¿Y cuál era el problema que hubo? Que entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot empezaron ya a tener contiendas. Empezaron a pelear. Ya había una discusión y saber que, oiga hermanos, y saber que ni la tierra era de ellos todavía. No era la tierra prometida, pero ya estaban en una discusión los pastores. Y ya estaban peleando. No, es que esto es de Abraham, no, es que esto es de Lot. Y empezaban a pelear. ¿Se le parece conocido eso? No. Empezaron a pelear. ¿Cuántas familias hoy
incluyendo muchas cristianas, están en juicios, pleitos y riñas a causa de los bienes de este mundo. ¿Cuánto hoy familias no se hablan? Padres que no le hablan a hijos, hijos que no le hablan a padres, hermanos que no se hablan por las riquezas de este mundo. Relaciones totalmente destruidas. Ya yo no voy más donde mami, porque mami me quitó lo que era mío. Hoy familias se están destruyendo, y no solamente en el mundo. Hoy se están destruyendo familias también en la iglesia, familias cristianas. Se destruyen por lo económico, por un carro, por una casa. Vea la actitud de los pastores. Yo me imagino la actitud de los pastores, porque eso no me lo está enseñando la Biblia, ¿verdad? Esto me lo enseña, lo saco yo, ¿verdad? ¿Cuál puede ser la actitud de los pastores? Algunos que no están caminando en mansedumbre, unos que no están caminando en el Espíritu. Me imagino que le decían a Abraham: Abraham, el que Dios llamó es usted. Usted es el que tiene autoridad. Saque a Lot de aquí. Lot no tiene nada. Todo lo que tenga Lot es suyo, porque recuérdese que Dios lo llamó a usted. No le haga caso a Lot, tírelo a la calle. Muchas veces actuamos así nosotros, hermanos, de esta manera. Pensamos, bueno, gloria a Dios por esto que voy a decir. Pensamos que porque soy el líder de cabeza nadie me puede decir nada a mí. El Señor me llamó a mí. No, en hacerlo es hacer lo que yo digo, porque a mí el Señor me llamó. A mí que nadie me diga nada, que no me diga nada mi mamá en la casa, que no me diga nada mi esposo, que no me diga nada mi esposa, porque el que mando soy yo. Pero Abraham era distinto a los pastores que él tenía y a los pastores de Lot. ¿Y cuál fue uno de los objetivos claves que tuvo Abraham en ese momento, hermanos? Que cuando Dios lo llama a Abraham, cuando Dios lo empieza a llamar y Abraham empieza a salir de esa tierra y empieza a caminar en la promesa de Dios, algo que tenía Abraham es que él siempre levantaba un altar al Señor. Él nunca dejó su relación con Dios. Cuando tenemos una relación con Dios, lo material no me va a mover a mí. Cuando yo tengo una relación con Dios, lo que tenga que enfrentar no me va a mover a mí, porque sé que el que me controla y el que tiene mis tiempos en sus manos es Dios. Y Abraham tenía una actitud diferente, porque él sabía que él doblegaba su espíritu, él doblegaba su carne en la presencia de Dios. Y a mí no me puede dominar la situación, a mí no me puede dominar lo material, a mí no me puede dominar un problema, a mí tiene que dominar es Dios. Y entonces en ese momento permitió, en ese momento que Abraham empieza a estar en la intimidad con Dios, Abraham deja que Dios empiece a hacer cambios en su vida. Y muchas veces nosotros no queremos, hermanos, que Dios haga cambios en nuestra vida. Muchas veces queremos ser quizás la palabra, pero queremos ser cabezones o cabezonas, queremos seguir en la misma condición. Señor, es que yo no quiero cambios en mí. Señor, yo quiero ser la vasija, Señor, pero solo por afuerita. No meta la mano adentro porque me va a doler. Pero Abraham empezó a tener cambios en la relación con Dios, en su intimidad y en los altares que él levantaba. Colosenses capítulo 3 versículo 12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ve lo que dice Colosenses: vestidos. Abraham estaba vestido totalmente, lleno, vestido. Quitó sus vestiduras de gritón, quitó sus vestiduras de soberbia, de rebeldía, y se vistió, dejó que el Espíritu Santo lo vistiera de toda humildad y mansedumbre. Entonces en el capítulo 13 versículo 8, Abraham dijo a Lot: oiga lo que dice una persona que camina en mansedumbre: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. La pregunta es: ¿Lot era sobrino o era hermano? ¿Qué era? Era sobrino. Pero Lot, oiga el corazón de mansedumbre, oiga el corazón de humildad que tenía en ese momento Abraham, que dice: un momento, Lot,
que no haya altercado entre nosotros. ¿Cómo vamos a pelear por esto? Tú eres mi hermano. Tú eres mi hermano. Una persona que camina en mansedumbre no busca el conflicto, no busca imponerse, aunque pueda hacerlo, sino que mira a la persona como su propio hermano. Abraham tenía la autoridad de imponerse en ese momento, pero él no se impuso a pesar de que tenía la autoridad de Dios, sino que él vio a Lot como un hermano. Abraham es tan humilde que está renunciando a su derecho de cabeza de familia ante su sobrino, y ahora lo llama y lo reconoce como hermano, dándole el mismo derecho. Él está dando el mismo derecho, hermanos. Cuando conocemos a Dios como lo conocía Abraham, seguramente nuestros corazones serán tan humildes como el de Abraham, sabiendo que nuestra riqueza no está en este mundo, sino en los cielos. Cuando reconocemos eso, hermanos, realmente vamos a reconocer que nuestra riqueza no está aquí en la tierra, sino que mi recompensa va a estar en los cielos. La palabra dice, el Señor Jesús les decía a los discípulos: por nada estáis afanosos, por nada estáis preocupados, porque yo sé de la necesidad que ustedes tienen. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Muchas veces nos enfocamos en eso, en lo material, hermanos. Nos enfocamos a veces en el ministerio. El ministerio es bueno, hermanos, pero muchas veces líderes peleando discípulos, líderes de generaciones peleando discípulos, líderes de célula peleando discípulos, y ya por un discípulo no se hablan. ¿Dónde está la mansedumbre, hermanos? ¿Dónde está ese corazón de mansedumbre que tiene que haber en nosotros, como nos enseña la palabra, como lo enseña Jesús, como lo enseña Pablo, y con el ejemplo de Abraham? Están muy callados, hermanos, me está asustando esto. En el capítulo 13, versículo 9 dice: y no está toda la tierra delante de ti, le dice a Abraham, te ruego que te apartes de mí. Oiga lo que le dice a Abraham, oiga el corazón de Abraham, hermanos, que le dice: no está toda la tierra delante de ti. Escoge pues. Si tú te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Abraham no estaba peleando, porque él sabía en su corazón que si Dios lo había sacado de donde su papá y lo había bendecido, lo iba a poder volver a bendecir. Él no estaba aferrado a lo económico, él no estaba aferrado a la situación. Abraham tuvo el poder de tomar la tierra que quería. Él tenía el poder de deshacerse de Lot. Él tenía el poder, pero nunca usó su poder en defensa de sí mismo, sino que fue sumiso a Dios. Fue sumiso a Dios. Él tenía el poder de escoger la mejor tierra. Y déjeme decirle esto, hermanos, porque eso me lo acaba de hablar el Señor. Muchas veces, si no actuamos como actuó Abraham en este momento, muchas veces actuamos: yo escojo porque a mí fue el que me llamó Dios. ¿Y qué fue lo que le pasó a Lot cuando escogió la tierra? ¿Qué fue lo que le pasó? Fue atrapado por un rey. ¿Quién lo fue a libertar? Abraham. Aún después fue a Sodoma y Gomorra, ¿y quién fue el que rogó por él? Fue Abraham. Ese es el corazón de mansedumbre que tenemos que tener los hijos de Dios. Qué dicha que se fue de la iglesia aquel hermano porque me caía mal. Qué dicha que se fue mi líder. Qué dicha que el pastor le quitó el liderazgo. Hermanos, muchas veces, disculpe, pero actuamos de esa manera, hermanos. Y no estoy aquí para regañarlo, sino para que usted pueda recibir la palabra que Dios quiere que reciba en esta mañana, hermanos. Pero muchas veces no tenemos un corazón como lo tuvo Abraham, un hombre que caminó en el Espíritu, un hombre que estaba revestido, un hombre que caminaba en el Espíritu, en humildad, en mansedumbre. Punto número 2, hermanos. Y aquí la chancha torció más el rabo. El poder de la mansedumbre. La mansedumbre, el poder de la mansedumbre, hermanos. Y cuando hablamos de esto, la mansedumbre nos hace tener poder bajo control.
Diga, poder bajo control. ¿Cuántos les gusta tener poder? Muy poquitos, gloria a Dios. Entonces estoy mal yo, hermanos. ¿Cuántos les gusta tener poder? A todos nos gusta tener poder, pero la mansedumbre, el poder de la mansedumbre nos hace tener poder bajo control. Y le voy a poner un ejemplo, y le voy a decir lo que les dije en la mañana. No les vaya a decir al pastor que yo les dije que ustedes son caballos, ¿verdad? Porque voy a poner un ejemplo de un caballo, pero yo me voy a poner de ejemplo, ¿verdad? Rolando se va a poner de ejemplo, porque después va a decir, pastor, ¿vieras que Rolando dijo que era un caballo? Yo, cuidado, ¿verdad? Y le voy a poner el ejemplo sobre el poder bajo control. Yo vivía en Guapiles hace muchos años y mi abuelo tenía una chanchera muy grande. Entonces a mi abuelo se le abrió una oportunidad, ¿verdad?, en una bananera, de que le regalaban los bananos que no servían en el racimo. Entonces ya mi abuelo se armó una carreta, ¿verdad? Tenía un caballo y ya y nos íbamos los dos, ¿verdad? Así que yo tengo licencia de caballo, hermanos. Y mi abuelo iba, y traíamos bananos, pero en algún momento en el transcurso de todo eso, ¿verdad?, el caballo se nos murió, hermanos. Se murió el caballo. Entonces ya mi abuelo tiene que opcionar y moverse, ¿verdad?, para poder conseguir otro caballo. Pero ya había un vecinito por ahí que estaba viniendo un caballo que volaba patadas para acá, ¿verdad?, pegaba mordiscos, y mi abuelo se le mete en la cabeza en comprarlo y lo compra. Y digo yo, pero ¿y ese señor qué le pasa? Este señor está loco. ¿Cómo va a comprar un caballo así? Pero ya mi abuelo, hermanos, ya mi abuelo lo agarra, ¿verdad? Le empieza a poner un tuquillo ahí, ¿verdad? Le amarra un tuquillo, el caballo volando patadas, pero como iba el tiempo, ya iba mermando sus patadas. Ya le pusimos la carreta, estaba ahí, ya le pusimos un tapaojos, ¿verdad? Aquí para que no pueda ver a los lados, ¿verdad? Para que no nos viera. Y ahí, hermanos, en menos de 3 meses ya el caballito estaba, usted, hermanos, llegaba y lo acariciaba. Le tocaba la clean, hasta se quería le lavaba los dientes y todo, mansitico el caballo. El caballo no cambió, el caballo fue el mismo, pero tenía el poder bajo control. Y aquí se nos voy a poner yo de ejemplo, hermanos, Rolando, ¿verdad? Cuando yo estaba en el mundo, yo andaba revólver, yo mandaba, vaya, mate a aquel, pégale un balazo a aquel, haga lo que tenga que hacerle. Yo tenía el poder, pero no tenía control. Pero cuando yo llego a los pies de Cristo y entiendo que yo tengo el mismo poder, pero el que me domina y el que me controla es el Señor, eso es mansedumbre, poder bajo control. Eso es poder bajo control. El caballo no perdió la fuerza, el caballo tenía la misma fuerza, solamente que el que sabía el caballo, que el que lo controlaba era Rolando o era mi abuelo que tomaba las riendas. Así tiene que ser nuestra vida, hermanos. Nosotros tenemos el poder. ¿El poder de qué? El poder de que salga una palabra y poderle arruinar la vida a una persona. El poder de poder dañar a nuestros hijos, de dañar a nuestra esposa, a nuestros vecinos. Pero cuando entendemos que estamos bajo el control del Espíritu Santo, el Señor tomará control de nosotros, de nuestras palabras, de nuestras acciones, nuestro comportamiento. Poder bajo control es el resultado de vaciarse uno mismo en humillación personal a Dios. Es cuando nos humillamos realmente, cuando reconozco, Señor, necesito, Señor, ser manso. Me cuesta, Señor, me cuesta ser paciente para los que manejan. Yo sé que los que manejan cuando encuentran las presas quieren sacar la mano y ser como, ¿se acuerda cuando a Florida le pegaba a don Ramón, verdad? Que hacía don Ramón aquí. Vea, hermano, yo bromeaba con esto, ¿verdad? Porque estos días el Señor me habló con esto, ¿verdad? Y don Ramón decía, no estoy otra nomás porque mi abuelita siempre decía don Ramón, ¿verdad? Y el Señor me decía, es que Rolando, tú tienes que decir, es que no estoy otra nomás porque el Señor controla mi vida. Es que el Señor controla nuestra vida. Pero ¿dónde empieza eso? Cuando realmente nos humillamos y decimos, Señor, yo necesito ser manso, necesito ser paciente con mis hijos, necesito ser paciente con mi esposa, necesito ser paciente con mi esposo, Señor. Es un quebrantamiento delante de Dios, es domar el león, no matar el león. Todos tenemos un león por dentro, hermanos, que queremos que muchas veces salga. Más cuando, bueno, pongo ejemplo, ¿verdad? Los que manejan, ¿verdad? Cuando está el de atrás pitando, Señor, manda fuego del cielo porque, hermanos, perdemos la paciencia, muchas veces queremos perder el control. ¿Cuántas familias
¿O cuántas familias se están destruyendo? Hombres pegándole a las mujeres. No cuidan el vaso frágil porque no tienen poder bajo control. Hermanos, tengo amigos cuando yo anduve en el mundo, hermanos, yo era súper tremendo. Yo, hermanos, una familia narco. Hacíamos lo que queríamos, teníamos el poder. Destruí muchas familias, dañé muchas personas. Y hoy me duele, hermanos, porque tengo muchos amigos que a veces converso con ellos, que están en las cárceles, hermanos, porque nunca tuvieron el poder bajo control. Por un momento de ira, ¿cuántas personas hoy están, por un momento de ira, están en una cárcel? Quizás porque en un momento de ira enfrentaron la situación no con carácter, hermanos, y quizás mataron a alguna persona y hoy en día se están lamentando en una cárcel con 30 años de prisión. Segunda Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, poder bajo control. Es que, hermanos, ser manso no quiere decir que somos cobardes, no. El Señor Jesús no fue cobarde. El Señor Jesús muchas veces tuvo que enojarse y entró al templo y empezó a volar garrotazos a las mesas, pero tenía el poder bajo el control porque lo que Él estaba haciendo era por el celo de Dios. Dice Pablo: no nos ha dado un espíritu de Dios de cobardía, sino de ¿qué? Dice, sino de poder. Hermanos, tenemos poder, hermanos. ¿Poder para qué? Para dañar. Líderes, no dañen a los discípulos. Muchas veces dañamos a los discípulos con una palabra, con una acción. Sino que nos ha dado espíritu de amor y de dominio propio. Hermanos, recuérdese que en el momento que usted tenga que enfrentar una circunstancia que te quiera sacar, que quiera sacar el león que tienes por dentro, recuérdate que el Espíritu Santo domina tu vida. Proverbios 16:32 dice: mejor es que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Cuántos son tardos aquí para airarse? Nos cuesta, hermano, nos cuesta. Yo no vengo aquí, como le digo, a señalarlo o juzgarlo, hermano, porque a mí me cuesta. Hermanos, a mí me cuesta, y a veces, hermano, yo quiero explotar. Muchas veces, hermano, yo quiero explotar, hermanos, y bueno, ¿quién no quiere ser uno? Pero entiendo en ese momento que el Espíritu Santo controla mi vida. O sea, que yo tengo poder, pero bajo control. Poder bajo control. El poder bajo control no es cobardía, no es debilidad, no es una falta de convicción, no es tan solo amabilidad humana. Es decir a mí mismo: nada es posible, pero en Dios todo es posible. Eso es poder bajo control. Igual un ejemplo así rapidito, hermanos. Otro ejemplo de la Biblia de una persona que también tuvo poder bajo control. Y yo quiero que usted lo pueda leer en su casa, ¿verdad? Génesis 37 al capítulo 45, pero léalo usted, hermanos, con paciencia, con tranquilidad. Pueda leer para que pueda entender la historia. José, el menor de sus hermanos en ese momento, dice que él es el amado de su papá. Su papá lo ama, es el amado, ¿verdad? Pero sus hermanos empiezan a tener envidia y odio de su hermano. ¿Nos ha pasado eso en algún momento? ¿Verdad que sí? Dice: sus hermanos tuvieron deseo de matarlo, lo vendieron a los ismaelitas. ¿Cuántos de nosotros hemos sido despreciados o traicionado nuestra confianza y nos sentimos mal, con amargura, con odio, con rencor, con ganas de, espere que vea a esa persona para que vea lo que le va a pasar? Qué bárbaro, ¿cómo va a destruir mi confianza? Mi confianza le destruyó. Y eso le pasó a José con sus hermanos. Usted sabe, hermano, póngase usted en esa condición de que sus hermanos lo vendan a usted, hermanos. ¿Cómo se sentiría usted? Usted estaría atento a esperar el momento de ver a sus hermanos para pasarles por encima, para dañarlos. Quizás estaría uno hasta dispuesto a pagarle a una persona para que le haga algo al hermano. Y eso es lo que estaba viviendo en ese momento José. Pero José entendió que en el proceso que él estaba pasando, Dios estaba con él. Y Dios lo llevó, oiga, por eso que le quiero decir, esto es poder bajo control. Y hermanos, y él pasó un proceso.
estuvo con Potifar, fue bendecido por Dios, todo lo que él hacía, todo lo que él tocaba era prosperado. Después pasa al faraón, ¿verdad? Lo llaman a él faraón, le interpreta un sueño. El faraón ve una sabiduría, una inteligencia de Dios en él y lo pone como mano derecha de él, hermanos. Oiga usted, a donde lo llevó Dios, le dio Dios un poder, a pesar del proceso que estaba pasando, de lo que vivió, de lo que sentía, Dios lo llevó a tener poder. Ahora imagínense el poder que él tenía, hermanos. Póngase usted a pensar, usted tuviera ese poder y sus hermanos le hicieron lo que le hicieron. Yo creo que yo no espero que mis hermanos lleguen. Yo creo que yo mando de una vez un ejército para que les corten la cabeza y me las traigan. En la situación que le estaba pasando, ¿verdad? En la situación que me estoy metiendo, hermanos, ¿verdad? Y quiero que me entienda eso, ¿verdad? Señor hermano, porque después se me asusta usted. Pero imagínese usted lo que él estaba pasando en ese momento. Pero ¿qué fue lo que pasó? Después de eso, ve lo que pasó. Hubo una gran hambre en Egipto otra vez, hermanos. Y sus hermanos y su padre, ¿verdad? Estaban quedando sin alimento, pero ellos sabían, qué lindo. Ellos sabían que en Egipto estaba habiendo bendición. Y estaba habiendo bendición porque había un hijo de Dios ahí con un corazón de mansedumbre. Y cuando ellos, hermanos, su papá le dice: no, tenemos que ir a Egipto, vayan a Egipto. Vayan a Egipto. Porque necesito que traigan alimento, porque ya no tenemos nada, hermanos. Y se van los hermanos. Y el primero que se topan, adivina quién fue. Fue a José. Sus hermanos no lo reconocieron. Usted sabe el dolor que podían tener sus hermanos. Hermanos, el dolor que tenían sus hermanos. ¿Por qué? Porque cuando pasó, antes cuando él fue vendido, agarraron su túnica, mataron un animal y lo llenaron de sangre y dijeron al papá: padre, un animal feroz, un animal agarró a José y se lo comió. Le mintieron al papá. Usted sabe que es caminar años con esa mentira. Quizás no podían dormir, escuchar al papá lamentándose, escuchar al papá llorando por una mentira. Pero José tenía un corazón diferente al de muchos. Porque en el momento dice que llega José, en el 45, capítulo 45, versículo 1 al 5, dice que se abstuvo de venganza. Él donde vio a sus hermanos, él los reconoció, él reconoció a sus hermanos. Pero estos son mis hermanos, pero sus hermanos no lo reconocieron. ¿Y usted sabe qué fue lo que hizo José? José los abrazó, los llamó: vengan, yo soy José, vengan, su hermano. Los abrazó y lloraron, hermanos. Lloraron juntos. Eso es poder bajo control, hermanos. Eso es poder bajo control. Él tenía el poder, pero él no tuvo un corazón de venganza, un corazón de odio, un corazón de rencor. Él tuvo un corazón de amor y entendió que en su corazón reinaba Dios, y él abrazó a sus hermanos. Y quiero darle otro ejemplo. Quiero darle otra historia que vi para que usted pueda entender esto sobre el poder bajo control. Es de un psicólogo, Víctor Frankl. Estuve leyendo este documental y me gustó mucho. Dice este psicólogo Víctor Frankl que él estuvo, ¿verdad?, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y dice que en ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, fueron capturados él y su esposa, ¿verdad? Su esposa la llevan a otro campamento, a él lo toman y lo llevan a otro campamento, ¿verdad? Un campamento que ellos tenían de tortura, ¿verdad? Y dice que lo ponen delante de un montón de soldados y le empiezan a quitar sus zapatos, le empiezan a quitar su ropa, y solamente él queda desnudo totalmente, pero solamente queda con el anillo de matrimonio. Lo único que él tenía, lo único que en ese momento estaba trayendo recuerdos de su esposa, de su familia, de los momentos bonitos. Pero en un momento se le acercan y deciden quitarle el anillo. Dice que en lo que él escribe, dice que él sintió que algo le subió de los pies hasta la cabeza, ¿verdad? Pero dice que en ese momento él tomó una decisión. Y dice él: me podrán quitar mis zapatos, me podrán quitar mi ropa, me podrán quitar mi anillo, pero algo no me pueden quitar. Y es la decisión de tomar una decisión correcta hacia ellos. Eso nadie me lo puede quitar. Tener una actitud correcta hacia ellos. Eso nadie me lo puede quitar. Y escribe en su documental: y hoy decido
no enojarme con ellos. Eso es poder bajo control. Y muchas veces nosotros nos quitan la silla ahí donde yo me siento en la iglesia y nos queremos enojar, hermanos. Hermanos, yo me enojaba antes. Así le voy a abrir mi corazón. Yo me sentaba por ahí donde está la hermana aquí de negro, ¿verdad? Y yo a veces le digo, ni soque porque nos vamos a quedar sin campo. Y yo venía, ¿verdad? Rápido. Y llegaba y había una hermana ahí, un hermano. Y digo, Señor, manda fuego, Dios, ¿cómo me va a quitarme campo? Hermanos, muchas veces por pequeñeces nos enojamos, pero tenemos que tener poder bajo control. Ahora el resultado, ya para finalizar, el resultado de la mansedumbre, el resultado que tuvieron estos grandes hombres, hermanos, es que heredarán la tierra. ¿Cuántos herederos de tierra hay aquí? Amén, gloria a Dios. Y la palabra heredar significa recibir una porción designada. Es recibir una porción designada. Dice, Dios ha prometido en su palabra que vendrá. Oiga, hermanos, Dios ha prometido en su palabra que vendrá un tiempo en su reino se va a establecer literalmente aquí en la tierra. Yo no sé si se comprende esto, pero la palabra de Dios me enseña que literalmente en algún momento la tierra será establecida, el reino de Dios va a ser establecido aquí y vamos a ser los herederos de esa tierra. Las naciones serán juzgadas, los malos serán echados afuera, y esperarán su juicio, hermanos. Yo no sé, pero yo no quiero estar en esta escena. Yo no quiero ser como estos malos. Pero ¿quiénes van a recibir la tierra? ¿Quiénes son los que van a entrar a esa tierra? ¿Quiénes son los que vamos a estar ahí, hermanos, gozándonos? Dice la palabra, Salmo 37:9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Quiénes heredan la tierra? Los que esperan en Jehová, los que caminan en mansedumbre, los que saben que tienen poder bajo control. Aquellos que decidan vivir con un espíritu de mansedumbre participarán de este reino y recibirán gran bendición material y espiritual, hermanos. Qué lindo. Hermanos, yo no sé si usted se alegra con esto. Claro que al inicio estábamos que, ay, hermanos, esta palabra es fuerte, pero hermanos, vea la recompensa cuando realmente somos mansos. Vamos a heredar la tierra. Vamos a heredar la tierra. En un día el Señor vendrá, establecerá su reino y estaremos con Él gozándonos, viendo los mares de cristal, las calles de oro. Salmo 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia paz. Aleluya. Pero los mansos de espíritu van a heredar la tierra, hermanos. Yo no sé cuántos mansos en espíritu hay aquí. Muy poquitos, hermanos. ¿Cuántos mansos en espíritu hay aquí? Vamos a heredar la tierra, hermanos. Vamos a heredar la tierra. Vamos a estar allá juntos, heredando esa tierra, hermanos. Los mansos en espíritu vamos a heredar la tierra, pero así también estamos heredando tierra aquí, porque los mansos que caminan en mansedumbre están siendo bendecidos, hermanos, también. Aquí vamos a ser bendecidos, donde vayamos vamos a ser bendecidos, donde estamos vamos a ser bendecidos.